Fija tus ojos en Cristo, llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor, a la luz del glorioso Señor. Hola, que Dios los bendiga. Felicitaciones por habernos acompañado hasta aquí. Que Dios te acompañe donde quiera que te encuentres y te dé sabiduría y entendimiento para comprender su palabra. Antes de continuar desarrollando nuestro tema, el rapto secreto, quiero pedirles que si te ha gustado, si te gusta el material, si te gusta el video, y lo puedas compartir, que lo puedas compartir. Yo en algún momento dije que no tenía intenciones, no era necesario suscribirse, que no era necesario poner si te gusta, no te gusta, porque en realidad no pretendo hacerme viral, como se dice ahora, sino simplemente luego, entendiendo un poquito mejor el mecanismo de esto en lo que soy prácticamente nuevo, veo que es necesario para que muchas otras personas puedan conocer el mensaje de la palabra de Dios. Por eso, si te gusta, si te gustó el estudio, si te gusta el estudio bíblico, te sugiero, si querés, suscribirte y también compartirlo y colocar me gusta para que YouTube lo haga, lo promocione de esa manera que muchas otras personas puedan conocer la verdad. Y prácticamente estamos llegando al final de nuestro estudio. Hemos recorrido un camino bastante extenso, necesario para poder comprender este tema tan importante. Un tema que mantiene, yo diría, confundidos a la gran mayoría. Muchos cristianos creen en el rapto secreto de la iglesia, y lamentablemente esperan el advenimiento del anticristo, cuando el anticristo hace muchísimo tiempo que está en acción y está llevando, como hemos visto a través de este estudio, conduciendo al mundo entero en el engaño y conduciendo con otros poderes, conduciendo a la humanidad hacia un precipicio. Porque muchos sinceros cristianos buscan la palabra de Dios y están dentro de muchas iglesias que tienen estas doctrinas o este mensaje, esta falsa profecía, y hay muchos que creen, quizás porque no le dedican tiempo suficiente o porque no tienen los medios o los materiales para poder estudiar en profundidad la palabra de Dios, algunos por negligencia y otros por otros motivos. Es por eso la razón de este video. Y entonces, como te decía, si te gusta, te pido que lo compartas para que otros más puedan conocer la verdad. Y como dijimos, avanzamos muchísimo, pero en muchos casos hicimos vuelo de pájaro, en muchas cosas que prácticamente dijimos de qué se trataba, pero si quizás te interese algún tema en especial, porque realmente Apocalipsis es precioso y tiene mucho, pero mucho, hay mucho que decir sobre cada tema.
Y probablemente más adelante hagamos videos relacionados con temas específicos, explicando mejor el porqué de cada símbolo, por qué estamos tan seguros de que quién es Babilonia la ramera, quién es la bestia, quién es el falso profeta, eh, que las cartas, los sellos y las trompetas tienen que ver con los distintos periodos históricos, cómo coincide cada uno y cómo llegamos a estas conclusiones. Y hemos avanzado bastante, y hoy vamos a decir quién es el tomado, quién es el dejado. Que eso es también importante, porque la mayoría piensa que ser tomado es porque va a ser llevado al cielo. Y otros dicen, y el que va a ser dejado es el que va a ser dejado en la tierra. Y ya veremos que esto no es así. Y para continuar estudiando el video anterior hablamos de Caín y Abel. Y vimos que Caín y Abel representa a la iglesia, a las dos iglesias, los dos que estarán en el campo y uno se levantará contra el otro. ¿Y quién es el que se levanta? Caín se levantó contra su hermano Abel porque la conducta de Abel era de obediencia total al Señor Jesucristo. De obediencia a Dios, él presentó un cordero conforme al mandamiento que Dios había dado, porque el cordero era el carácter es Cristo, y Abel representaba, había aceptado ese sacrificio de Jesús en su favor y con humildad presentaba esa ofrenda, en tanto que su hermano Caín pretendía que él podía adorar a Dios de otra manera. Y él estaba orgulloso de su trabajo y trajo una ofrenda tal vez más abundante que la de Abel. Y cuando Dios no vio con agrado su ofrenda, él sintió que todo lo que su hermano hacía era una reprensión constante para él. Y de a poco fue tomando forma esa envidia, esos celos, hasta que Caín tomó la decisión de cobrarse la vida de su hermano. Y que esto es algo que se va a repetir y que se ha ido repitiendo a través de la historia. Y que Caín también es nombrado, es replicado en la vida de Judas, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y todo esto aparece en las Escrituras, dándonos una ilustración de lo que va a acontecer al final del tiempo. Y a continuación voy a leer en Apocalipsis el capítulo 6, el versículo 9, en la sucesión de los sellos, es un texto que ya lo vimos, que también hicimos alusión, el por qué razón era necesario analizarlo. No lo pudimos analizar en total profundidad, pero lo analizamos a la luz de la historia de Caín y Abel. ¿Por qué? Porque el texto dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El texto nos dice que usa la palabra almas, y el altar, ¿no? El altar habla de que debajo del altar estaban las almas. Y por supuesto, dijimos de qué se trata. Es que no hay personas, porque la palabra alma, vida, persona, se traduce de la misma manera. Ya vimos también ese texto, donde la palabra alma significa persona. ¿Y qué es lo que se derramaba debajo del altar? La sangre de los sacrificios. Entonces, dice el texto, versículo 10, dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengan nuestras sangres en lo que moran en la tierra?
Es decir, la sangre de los mártires, porque de eso está hablando el texto, clama a Dios por justicia, como la sangre de Abel, el justo, que desde la tierra clamaba a Dios, ¿no?, exigiendo justicia, porque aquel que era culpable permanecía con vida y aquel que era justo e inocente yacía muerto en la tierra. Y entonces el Señor le dice, y se le dieron vestiduras blancas. Vimos que también a todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador se nos da las vestiduras con las que Adán y Eva fueron vestidos con pieles de cordero, representan a Cristo. Es decir, nosotros cuando fuimos bautizados, cuando aceptamos a Cristo, somos vestidos de unas ropas simbólicas, pero que se nos promete, según Apocalipsis capítulo 3, que aquellos que hemos recibido estas vestiduras, si las guardamos, si las cuidamos de esa vestidura, se nos dará definitivamente, cuando el Señor venga, vestiduras reales, blancas, ¿no? Las vestiduras de la santidad. Y se le dijeron que descansasen todavía, que el descansar significa que estas personas están muertas, que están en el descanso, y que en realidad no están debajo del altar, no están vivas, no están en el cielo, sino que es un símbolo. ¿Sí? Estas personas murieron por causa de Cristo y el Señor les dice que descansen todavía un poco de tiempo hasta, o sea, hay un tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Jesús en el sermón, cuando Jesús habla de su segunda venida, cuando sale del templo de Jerusalén, habla de la persecución y habla de una persecución seguida de muerte. Y que a través de este testimonio el Evangelio sería predicado en todo el mundo. De eso es lo que está hablando Apocalipsis. Y habrá un nuevo grupo de mártires. Ya hubo mártires en el pasado, pero habrá un nuevo grupo de mártires. Eso es lo que Jesús está hablando, de qué manera el Evangelio va a alcanzar al mundo entero, porque va a ser realmente el modo en que el Señor, a través de sus santos, a través del martirio de sus santos, y porque sus santos van a ser llevados ante los tribunales, ante los gobernadores de este mundo, y darán testimonio, y de esa manera el Evangelio se va a terminar de ser predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Entonces dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Evidentemente acá Jesús también, en Mateo 24, dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Evidentemente, cuando se abre el sexto sello, se está hablando de la segunda venida de Cristo y lo que la segunda venida de Cristo va a conmocionar nuestro sistema solar. Yo creo que toda la galaxia, porque habla de las estrellas. Entonces, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Un terremoto de una escala tremenda. Dice, y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre, dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Este texto me hace acordar lo que dice Apocalipsis 13. ¿Quiénes son los que corren para esconderse? En Apocalipsis 13, si ustedes quieren lo pueden leer, Apocalipsis 13 dice que los ricos, los pobres, los libres, los esclavos, ¿no? Todos van en pos de la bestia y adoran a la bestia. Entonces todos aquellos que no aceptaron a Cristo, sino que no siguen al Cordero, por donde quiera que va,
Todos esos pedirán a los montes, como dice en el versículo siguiente, dice así, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es decir, le van a pedir, y el pedido es muy particular, porque dice, escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es decir, evidentemente la venida de Cristo va a ser un evento portentoso y para la gran mayoría algo imposible de poder soportar. Ahora, ¿qué es lo que el rostro de Jesús tiene? Que los ricos y los poderosos, aquellos que no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, le van a pedir a los montes que caigan sobre ellos y van a correr a las cuevas para no ver el rostro de Jesús. ¿Por qué? ¿Y quién podrá, dice el texto, permanecer de pie cuando Jesús venga? Entonces hay una gran diferencia. Hay un grupo que va a correr pidiendo a las montañas y pidiendo a las piedras que los oculten del rostro de aquel que viene. Y otros, afortunados, por la gracia de Dios, estarán en pie cuando Jesús venga. ¿Quiénes son? ¿Qué significa estar en pie? ¿Y qué es lo que el rostro de Jesús tiene para que estas personas clamen pidiendo que las montañas y las rocas los oculten? El capítulo 1, versículo 16 dice, tenía en su diestra, hablando del Hijo de Dios, de Jesús, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su rostro era como el sol. Y prácticamente es imposible, ¿no es cierto?, que nosotros podamos mirar al sol y permanecer mirándolo. Posiblemente tengamos calor y nos quedemos ciegos y que sigamos mirándolo. Pero evidentemente el rostro de Jesús tiene algo que es como el sol. ¿Y qué es eso que se ve en el rostro de Jesús? Que los impíos no pueden soportar. La palabra de Dios dice también que se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 29. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que Dios es una llama de fuego constante? ¿Que Dios es una llama de fuego? ¿O qué quiere decir la Escritura cuando dice que Dios es un fuego consumidor? Vamos a buscar en el libro de, si no me equivoco, el libro de Éxodo, en el libro del Éxodo, Éxodo entonces, capítulo 24, versículo 12 en adelante. Dice así, esto es cuando Moisés y los ancianos se preparan para volver a subir al monte y recibir las tablas de la ley. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Los mandamientos los escribió Dios. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió
por 6 días, y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. O sea, la apariencia de la gloria de Dios es como un fuego consumidor. Ahora, ¿qué efecto? Porque en Apocalipsis 1, cuando el profeta Juan describe a Jesús glorificado, dice que él cae como muerto a sus pies. ¿Y cuál es el efecto de ver la gloria de Dios? Que dice que la gloria de Dios es como un fuego consumidor. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que consume el fuego? Que no pueden soportar los impíos. Vamos a ver entonces Malaquías, capítulo 4, si no me equivoco, Malaquías capítulo 4, que dice lo siguiente. Malaquías dice: ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa? Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni de raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, el día de la ira de Dios, Dios vendrá como un fuego abrasador para los impíos, pero para los hijos de Dios, ¿no? Nacerá el sol de justicia en sus corazones. En el capítulo 3 dice lo siguiente: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Esa es la pregunta. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él venga? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Es decir, Él es como el fuego purificador. El Señor viene como fuego consumidor, como fuego purificador, y viene a terminar con el pecado. El problema es que los impíos no se han apartado del pecado, sino que han hecho del pecado algo de extrema cercanía con ellos. Dios no viene con la intención de matar. La presencia de Dios hace imposible que los pecadores puedan permanecer vivos. Viene como jabón de lavadores. El jabón, ¿no es cierto?, que viene a limpiar, lo que hace es eliminar lo que está sucio. Y si no está sucio, no tiene nada que eliminar. Esa es la gran diferencia. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que cuando el Señor Jesucristo se manifieste, vendrá como fuego consumidor y vendrá a limpiar este mundo de pecado y de maldad. Apocalipsis, en el capítulo 6 y en el versículo 17, nos dice quién es. Dice: porque el día del gran ira, perdón, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Entonces es una pregunta, y evidentemente la respuesta estaría a continuación. Y a continuación comienza el capítulo 7, donde describe a los 144.000.
Acá nos dice quiénes son, nos habla allí de que son de las tribus de Israel. Este es otro tema también para tocar, porque el Israel de Dios, como leímos en la Sagrada Escritura, dice, no todos los que son descendientes de Abraham son israelitas, aquellos que lo son por la carne, sino todos aquellos que hacen la voluntad de Dios son israelitas, los que son no de la carne, sino nacidos del Espíritu. Por lo tanto, cuando habla del pueblo de Israel o como habla de Israel, está hablando de la iglesia de Dios, de los hijos de Abraham, los que guardan los mandamientos de Dios. Pero en el capítulo 7 nos habla de los 144.000 y en el capítulo 14 de Apocalipsis nos describe quiénes son los 144.000 y cuál es su carácter. Vamos a leer capítulo 14 de Apocalipsis del 1 en adelante. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Este es un dato importante, el monte Sión, el monte de Dios. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Es decir, que a diferencia o en contraste con el sello de la bestia, la marca de la bestia que también se aplica en la frente, estos tienen el nombre, que es más que un sello, sino que revela el carácter de Dios, ¿no? Como un sello en la frente, porque han decidido seguir a Cristo. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como la de arpistas que tocaban arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Recordemos que Apocalipsis 13 nos habla de que, y Apocalipsis 17 dice que Babilonia es la madre de las rameras. Es un dato importante. Dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. En contraste con Apocalipsis 13, que dice que todo el mundo va en pos de la bestia. Por lo tanto, son los hijos de Dios que siguen a Cristo, como el justo Abel. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Es decir, son sin mancha, guardaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Guardaron sus ropas, es decir, aquellos son hijos de Dios que aceptaron a Cristo, que recibieron las ropas y que, como dice Apocalipsis capítulo 3, guardaron las ropas para que no se mancharan, las mantuvieron limpias y ahora pueden estar ante la presencia de Dios. Dice, y en sus bocas no fue hallada mentira. Ya también en otro texto bíblico, en Lucas, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Evidentemente, los que están con Cristo en el monte Sión son los hijos de Dios que son fieles, son los fieles hijos de Dios, que están en contraste con aquellos que siguen a la bestia, van en pos de la bestia, adoran a la bestia y su imagen. Entonces, lo mismo lo que describe Apocalipsis en el capítulo 6, en el quinto sello y en el sexto sello, es que cuando Cristo viene, hay dos actitudes diferentes. Bien, leamos entonces ahora Isaías capítulo 4, del verso 2 en adelante.
Y recordemos, y de hecho este texto nos va a hacer recordar algunas cosas que ya hemos leído. Capítulo 4, versículo 2. Y esto viene a develarnos realmente qué es lo que quiso decir Jesús cuando dijo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién es el tomado y por qué? ¿Y quién es el dejado y por qué? Recordemos que dice, ¿quién podrá estar en pie? Y luego nos habla de los 144.000, que tienen características que nos dice que ellos tienen el carácter de Jesucristo, que han guardado sus ropas. Lo que Jesús nos dice en Mateo 24, cuando dice aquí que vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Es decir, que este evento no tiene que ver con un rapto, sino que tiene que ver con una condición de los hijos de Dios. Entonces, en Isaías, el capítulo 4, versículo 2, dice lo siguiente. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. Y los sobrevivientes de Israel, ¿quiénes son los 144.000? Son israelitas, pero no son los israelitas según la carne, ¿no? Dice, acontecerá que el que quedare, el apóstol Pablo dice, aquellos que habremos quedado en Sión. ¿Dónde estaban los 144.000? En el monte Sión. Dice, en Sión, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Los 144.000 son santos, los hijos de Dios, los que han buscado la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Serán llamados santos y todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión, las mujeres, simbólicamente las iglesias, y lave con jabón de lavadores, el Señor viene en su gloria con sus santos ángeles, viene como fuego consumidor para los que se pierden. Limpie la sangre, dice, lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. El Señor viene a dar la retribución a los impíos, no la definitiva, pero viene en su gloria a buscar a su pueblo. ¿Y quiénes son los dejados? Y el que fuere dejado en Jerusalén será santo. Los que estarán en pie cuando Jesús venga, cuando el Señor Jesucristo venga, uno será dejado. El dejado será dejado vivo en Jerusalén. Cuando el Señor venga, será dejado vivo. ¿Qué acontecerá entonces con el que es tomado? Leamos Ezequiel, capítulo Ezequiel 33, versículo 6. Acá habla de el atalaya. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Fue tomado por causa de su pecado. Cuando el Señor dice en Mateo 24, uno será tomado, no es porque será tomado para ir al cielo, y el otro será dejado porque será dejado atrás.
porque vimos en Apocalipsis que el tomado será tomado por su pecado, porque se dio la alarma, se tocó la trompeta y no se dio por enterado. Y cuando vino el Señor, fue tomado en sus pecados, fue tomado por sorpresa. Por lo tanto, cuando el Señor venga, no podrá soportar su venida. Pero habrá otro grupo que estará en pie cuando el Señor venga. Y alzarán los ojos, podrán ver al Rey en su hermosura, como dice otro texto bíblico, verán al Rey en su hermosura. Y alzarán los brazos y dirán, he aquí es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿En cuál de estos dos grupos? Es la pregunta que te hago ahora. ¿Querrás estar? El Señor viene muy pronto, pues todas estas cosas se están cumpliendo. Y lo que nos queda a nosotros es tomar la decisión. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con Jesús? ¿Qué haremos con Él? Si en algún momento aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, cabe preguntarnos, ¿estamos preparados? ¿Hemos guardado las ropas para que aquel día no nos sorprenda como ladrón? Y para entender este tema de la sorpresa como ladrón, vamos a continuar un video más para terminar este tema, redondearlo y entender que la segunda venida de Cristo no es el momento en que el Señor viene como ladrón. ¿De qué es lo que Jesús quiso decir? Pero la diferencia es que uno será tomado por sorpresa, hallado en sus pecados, y el otro será dejado en pie para que pueda ver al Rey en su hermosura. Y los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos, refiriéndose a los que descansaron en Cristo, para recibir a nuestro Señor en las nubes. Dios quiera que puedas participar. Yo también quiero estar ahí. Que puedas participar de este evento maravilloso y que el Señor no te tome por sorpresa, sino que pueda ser dejado en pie para contemplar en toda su hermosura su glorioso día. Que Dios te bendiga.